P. Explicación alegórica del cerco infinito. Ahora que tenemos en claro el carácter que reviste el acto individual de guerra del Viria despierto, estamos en condiciones de comprender la técnica arquemónica. En efecto, el primer paso del Viria se concreta cuando aplica el principio del cerco en el Waldplatz y establece una valla que divide el espacio en dos partes. En la figura 33 se ha representado simbólicamente tal situación. El asalto a la plaza se ejecuta en un solo acto imprevisto, cuando el kairos propicio lo decide. La técnica arquemónica asegura que en dicho acto unitario concurran dos expresiones. Por una parte, el Viria proyecta el signo del principio del cerco sobre un espacio del macrocosmos. Por otra parte, simultáneamente con la primera expresión y sobre la misma, el Viria proyecta el signo del origen. El efecto de tal acto es la producción de un espacio estratégico o plaza limitado por el signo del principio del cerco o ilimitado por el signo del origen. Para que se entienda mejor, recordemos ante todo que sobre el signo del origen siempre se refleja el polo infinito, es decir, el punto de convergencia de todas las miradas, el espíritu esfera revertido, el yo infinito. Pero el signo del cerco, por ejemplo, un círculo como el de la figura 33, es arquetípico y por lo tanto finito. Al aplicar sobre su perímetro el signo del origen se está introduciendo en todos sus puntos el polo infinito, el infinito actual. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta: la producción de un cerco infinito. El cerco infinito es quien determina el espacio estratégico de la arquémona o plaza. En la figura 33 se han respetado las denominaciones latinas que utilizaba la Einherjar. El cerco infinito era para los berserkiren el vallo obseso, es decir, una valla defensiva levantada contra el sitio enemigo. El vallo obseso separaba el oppidum o plaza fuerte del campus belli, el campo de batalla o Waldplatz. Cuando el Viria despierto asalta la plaza y se aísla tras un cerco infinito, queda planteada una obsidium belli, es decir, una Sitzkrieg, una guerra del sitio. Es entonces cuando se deja sentir la presión enemiga en toda su intensidad, intentando romper el cerco infinito. Sin embargo, tal como dijimos anteriormente, la conquista de la arquémona es del todo imposible para el demiurgo, a menos que la caída se origine en una falla estratégica del Viria, en un error interior, vale decir, a menos que el Viria quede en desventaja estratégica. Desde luego, tal catástrofe es más que probable si se efectúa fuera del Kairos. Sin duda, ha de llamar la atención la enorme resistencia que parece poseer el arquémona, capaz de soportar el sitio exterior del demiurgo sin ceder a su función aisladora. Y esa extrañeza no tiene otra causa que la ignorancia de las propiedades del cerco infinito, propiedades maravillosas que la razón intentará desconocer y negar como posibilidades reales. Sin embargo, no es fácil brindar una explicación absoluta del cerco infinito. Son muchas las variables que se desconocen o no se han definido aquí, como por ejemplo el principio total del cerco o el signo del origen. Mucho más simple, en cambio, pero también menos preciso, es recurrir a un ejemplo alegórico que permite inducir claramente la idea del cerco infinito, que muestre de manera inequívoca la propiedad que impide al demiurgo su destrucción. Seguiremos este último camino sin olvidar que, al igual que con el principio del cerco, aquí estamos reduciendo a su mínima expresión un principio que tiene validez en la totalidad de planos, espacios o mundos que integran el macrocosmos.
Mas si de este modo conseguimos que el paradójico concepto de cerco infinito se torne inteligible, el camino seguido quedará evidentemente justificado. La propiedad que vamos a explicar analógicamente es la siguiente. El cerco infinito no puede ser rodeado, aunque compleja de extender a la totalidad multidimensional del macrocosmos. Esta propiedad es extremadamente sencilla de exhibir en un ejemplo alegórico. Supongamos para ello que una tribu guerrera de la antigüedad, luego de una larga travesía durante la cual deambuló muchos años y se alejó definitivamente de su origen, decide detenerse y establecerse en cierto país. Mas ocurre que aquella región está dominada por una tribu de otra raza, enemiga mortal de los extranjeros. No obstante el peligro, los recién llegados acampan en territorio enemigo y comienzan a preparar la defensa. La base de la estrategia consistía en fortificar la plaza de manera tal que al cabo de unos años de estadía en el lugar escogido por los extranjeros, se levantó una respetable ciudadela, una muralla de piedra de considerable resistencia envolvía la ciudadela para proteger a sus moradores de posibles ataques. Pues bien, he aquí que un día la tribu nativa, intensamente irritada por la presencia extranjera, decide atacar con todos sus medios con el fin de destruir a la ciudad y aniquilar a los intrusos. Y como la diferencia de medios es abrumadoramente favorable a los nativos, si solo se tratase de fuerzas, lo más previsible es la pronta caída de la plaza. Es que los nativos superan en número de 10 a 1 a los extranjeros y traen consigo máquinas de guerra suficientemente poderosas como para intentar con éxito abrir una brecha en la muralla de piedra. Claramente sus planes apuntan a rodear y someter a sitio con tropas equipadas para una larga estadía a la ciudadela, mientras sus máquinas ejercen una permanente presión sobre la muralla de piedra. En este momento de la alegoría, la situación de los extranjeros sería altamente comprometida, pues la defensa principal de su muralla se halla a punto de caer. Normalmente no habría salvación posible para los sitiados, mas ¿qué ocurriría si la muralla de piedra fuese o pudiese ser convertida en un cerco infinito? Como lo comprobaremos enseguida, en la respuesta a esta pregunta no se trata de resistencia ni de ninguna otra cualidad física, la propiedad invulnerable del cerco infinito, sino de estrategia. El cerco infinito es invulnerable porque es un cerco estratégico, tendido por el espíritu para favorecer su propia reorientación. Supongamos entonces que dentro de la ciudadela la tribu extranjera cuenta con una élite de sacerdotes cainitas, vale decir, con virias despiertos entrenados en la sabiduría hiperbórea. Cuando los centinelas informan que se acerca el ejército enemigo, los sacerdotes cainitas, mediante las técnicas adecuadas, proyectan sobre la muralla de piedra el signo del origen y producen un cerco infinito. A partir de ese acto, la guerra está perdida para los nativos. Jamás podrán sitiar la fortaleza y, en cambio, correrán el riesgo de ser destruidos poco a poco por causa de las salidas sorpresivas con que atacarán los sitiados. Para entender este vuelco en la situación provocado por el cerco infinito, hay que imaginar al ejército nativo tratando de rodear la muralla y sin poderlo conseguir de ninguna manera. Una escuadra, por ejemplo, es enviada por un jefe a apostarse frente a una torre. Los soldados llegan hasta ella y se disponen a acampar, mas sin que nadie sepa explicar cómo,
De pronto, comprueban que la torre no está donde creían, sino en otra parte, más adelante o más atrás. Si aún falta un trecho, lo cubrirán pensando que se confundieron, que fueron víctima de una ilusión semejante a los espejismos del desierto. Pero si la torre resulta estar detrás, ninguno podrá creer con convicción que marcharon delante de ella sin verla. Entonces comenzará la murmuración y el temor supersticioso. Pero cuando la torre se encuentre nuevamente frente a ellos y se vuelva a repetir la misma escena de su desplazamiento, el temor se convertirá en pánico, especialmente cuando algunos soldados crean advertir una alteración de la muralla, como si algo en ella girase, algo que no es la muralla misma, sino su forma, esto es, la forma de las piedras y no las piedras mismas. Es lo que parece cambiar ominosamente ante la vista azorada de los rudos soldados, y tratan de alcanzar una torre que siempre está distante, y finalmente se detienen en cualquier parte, evitando mirar hacia la muralla hechizada, para ser duramente reprendidos por su jefe por no haber cumplido las órdenes impartidas. Y este es solo uno de los innumerables ejemplos que se podrían aportar para mostrar la imposibilidad de sitiar un cerco infinito. El ejemplo siguiente nos puede aclarar aún más las dificultades del rodeo. Una compañía de ingenieros zapadores nativos recibe la misión de circunvalar el perímetro de la fortaleza para observar y detectar sus posibles puntos débiles, con vistas a futuras operaciones de demolición. Como la fortaleza protege un área poligonal, su muralla se compone de segmentos de muro unidos a torres almenadas, erigidas en cada vértice de los ángulos exteriores. Para visualizar mejor el caso, supongamos que la muralla consta de 8 torres unidas por 8 muros de piedra. Es evidente así que los ingenieros deben marchar paralelamente a un muro y, al llegar a la torre, girar por la esquina para continuar a la par del muro siguiente. Pues bien, la presencia del infinito actual sobre la muralla determina que la misión de los ingenieros zapadores sea imposible. No es posible rodear completamente, es decir, finitamente, lo que no tiene fin. No es posible limitar al infinito actual. ¿Cómo se manifiesta esta propiedad del cerco infinito? Vale decir, ¿cómo es vivenciada por los ingenieros zapadores? Respuesta: como imposibilidad concreta de completar el recorrido exterior del perímetro por tratarse de una longitud realmente interminable. Con otras palabras, los ingenieros marchan a la par de un muro y, al llegar a la torre, doblan por la esquina y avistan otro muro y una torre lejana. Avanzan entonces junto a dicho muro y, al llegar a la torre, giran en ángulo y observan un nuevo muro y una nueva torre. Si la muralla fuese finita, al llegar a la octava torre, los ingenieros deberían concretar su misión y encontrar en ese mismo lugar el grueso del ejército nativo, mas como la proyección del signo del origen sobre la muralla produjo un cerco infinito, la concreción de la misión se torna imposible. Lo que ocurre, en cambio, es que los ingenieros contabilizan muro tras muro y torre tras torre sin conseguir reunirse en ningún momento con sus compañeros, de suerte tal que recogen la impresión de estar frente a una muralla increíblemente extensa, en verdad interminable, con cientos, quizás miles de muros y torres. Para no dejar a la alegoría sin epílogo, digamos que la tribu nativa es derrotada estratégicamente por los extranjeros, es decir, es derrotada por la absoluta superioridad de la estrategia hiperbórea de estos. Una estrategia que siempre triunfa porque para ella no cuentan los medios materiales del enemigo. Es dueña del espacio,
y, según veremos más adelante, también puede ser dueña del tiempo, incrementando aún más, si eso fuese posible, su dominio del conflicto. Los generales nativos, a pesar de su abrumadora superioridad material, observan consternados el fracaso de la estrategia espacial y temporal. No consiguen rodear a la fortaleza, con lo cual el sitio carece de sentido, mas si atacan por la parte que tienen enfrente, descubren que no es posible averiar permanentemente a los muros y las torres, pues ocurre como si sus piedras se regenerasen instantáneamente tras cada golpe, y como represalia por tales acciones sufren constantes pérdidas debido a los certeros contraataques de los sitiados. Al fin, los nativos deciden retirarse, llevando como consuelo la convicción de que los extranjeros son magos poderosos, protegidos por los mismos dioses, contra los cuales es imposible luchar contando solo con armas materiales, ideas todas que no carecen de asidero real. Para extraer una conclusión de la alegoría, razonemos del siguiente modo. La situación militar de los extranjeros era claramente desfavorable y amenazaba con terminar en desastre, vale decir, la posibilidad de salir airosos del conflicto era mínima, calculada en base a los principios de la guerra propios del pasú y del vidia perdido. Pero tal probabilidad resultó ser falsa frente a la estrategia hiperbórea de los extranjeros, quienes finalmente pusieron en fuga al enemigo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se produjo semejante milagro? ¿Qué es esencialmente improbable? Respuesta categórica. La estrategia hiperbórea es absolutamente superior a la estrategia pasú porque esta es finita, apunta a un fin probable, en tanto que la primera es infinita e improbable, pues su ejecutor, el viria, es un ser que participa del infinito. Cuando el viria despierto proyecta el signo del origen sobre el signo del principio del cerco, por ejemplo sobre la muralla de piedra, produce un cerco infinito que es invulnerable porque no puede ser atacado desde lo finito, no puede ser rodeado ni sitiado porque lo finito no puede limitar a lo infinito y no puede ser vulnerado porque no es posible localizar lo infinito desde lo finito. Por el contrario, el viria participa del infinito y este es un reflejo de la eternidad del espíritu. Infinito y eternidad sobrepasan y abarcan al espacio y el tiempo del macrocosmos. Para un yo despierto, en síntesis, es inevitable el dominio del espacio y del tiempo del enemigo, es decir, del macrocosmos demiúrgico. Pero indudablemente con esto no queda aclarada la respuesta categórica. Será necesario observar el problema con más profundidad y por sobre todo desterrar algunos errores comprensibles.